Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Una directa. Hoy voy a hacer una directa como soy yo. ¿Ves? Como soy yo. Esta directa no es para Cuba. Esta directa, aunque siempre, casi siempre, últimamente llevo pullover que tienen que ver con la libertad, aunque tengo Cuba en el corazón, esta directa no es para Cuba. Esta directa es para, específicamente, de verdad, esta directa es para María Teresa Rafaeli, porque acabo de ver que ella hizo una directa hablando, bueno, un poco de Cuba, un poco de déjame saber si se escucha, por favor. Mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ale, no sé si estás ahí en la directa, déjame saber si se escucha bien. ¿Estás ahí, Ale? ¿Se escucha? Bueno, esperemos que sí, que se escuche. Entonces, esta directa es específicamente para las personas que tienen Mega, las personas que tienen internet, las personas que quieren verla, y específicamente para María Teresa Rafaeli. ¿Ok? Ya que acabo de ver una directa de ella donde ella ha dado... ¿Se escucha? Déjame saber si se escucha, escríbemelo ahí. Escucha, déjame saber. No es una directa de chisme. Tengo una palabra que para comenzar, que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Y la blanda respuesta aplaca la ira. Voy a hablar como soy yo, pero... gracias María por decirme. Ok, gracias por decirme que se escucha. Voy a hablar como soy yo. Voy por primera vez a explicar un poquito todo lo que ha pasado. Un poquito, no voy a hacer una directa muy larga. Ustedes saben que no me gusta, de todas maneras, aunque la directa sea para aquí y no sea para Cuba, no me gusta hacer directas largas. No me gusta, es mi manera. De hecho, yo hago muchos videitos corticos de 1 minuto expresando lo que siento por Cuba, por la libertad y todo, o lo que quiera decir, pero videos corticos. Entonces voy a hacer una directa corta. Me voy a referir a María Teresa Rafaeli y voy a explicarle un poco a ustedes cuál ha sido el problema, por qué fue que yo acudí a la corte del Miami-Dade a poner una orden de restricción hacia su persona. Hoy, como ella misma explicó, esa orden de... Voy a quitar un momentico quité un momentico los mensajes para no distraerme. Hoy tuvimos la corte vía Zoom y como ella misma explicó, la orden de restricción no fue positiva a favor mío. Está bien, entendí, respeto la decisión de la jueza y respeto también que ella llevó un abogado que sabe de leyes y sabía las preguntas que me iba a hacer para deshacer lo que yo había expuesto antes en la corte. ¿Ok? Yo le voy a explicar por qué yo puse una orden de restricción. Ok. María Teresa Rafaeli es una agente de influencia, es una persona que tiene muchos seguidores, como todo el mundo sabe. Y María Teresa Rafaeli ha hecho más de 5 directas ofendiéndome a mí, inclusive hablando de mi hijo. María Teresa Rafaeli y yo nunca nos conocimos antes. Yo nunca la seguía a ella, nunca sabía de ella. No quito mérito de lo que hace o no hace por Cuba, no sé. Yo tengo mi criterio. Pero bueno, nunca la había conocido a ella. Conocí a María Teresa Rafaeli en una directa que se subió un amigo mío de Cuba y se subió Joel Acosta. Y fue la primera vez que la escuché a ella en esa directa. En esa directa específica que yo la escuché, que fue antes de junio, en esa directa ella no estaba hablando de nadie en particular ni nada. Básicamente el pedazo que escuché, la directa duró mucho porque después se subió un amigo mío cubano sí, a Maki Cubano sí,
Y duró tremendo tiempo y ya yo me fui. Yo me fui porque de verdad no tengo todo el tiempo del mundo. Todo el mundo sabe que yo soy madre soltera, tengo 2 niños que criar, tengo 2 trabajos que aunque sean en la computadora, lo que sea, son 2 trabajos que uno tiene que hacer y no tengo tanto tiempo. De hecho, hoy tengo tiempo a esta hora porque mi niño Daniel, el más chiquitico, se levantó con fiebre, se pasó la noche entera con fiebre hoy y después que terminé le di medicina y después fui al médico con mi hijo. Entonces, cogí el día para eso, para llevar al niño al médico. Gracias a Dios no tiene nada, gracias a Dios una cosa viral y solamente Tylenol y ibuprofen para lo que es el medicamento de bajar la fiebre, le duele la cabeza. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Yo nunca había sido amiga de ella, nunca la había conocido, nunca había sabido de ella. Y por error en una directa, primeramente Leyanis Márquez hace una directa diciendo que Fábrega está en peligro en Cuba. Cuando ella hace esa directa yo me sorprendo porque Fábrega no está en peligro en Cuba. Nosotros sabemos que muchas personas a veces pedimos al exilio ayuda por una persona para tratar de sacarlo, pero sabiendo que las cosas legalmente están para Fábrega, no porque lo dije yo, sino porque en todas las directas que María Teresa Rafaeli me ha hecho hablando de mí, horrores por cierto, ella ha dicho que yo le puse parol a Fábrega. Entonces el mundo entero sabe, mucha gente sabe eso, no por mi boca, sino por la boca de ella. Cosa que me parece un irrespeto, me parece una falta de respeto, porque si yo no digo mis cosas privadas, me parece que otras personas, si yo no pongo eso en público en las redes, se lo dije a 1 o 2 amistades que pensé que eran amistades, pero ya veo que la gente habla mucho. Entonces se lo dijeron a ella y ella lo hizo público. Entonces, otra cosa también que, bueno, voy a seguir la secuencia para llegar al punto. Cuando Leyanis Márquez hace esa directa que él estaba en peligro, que yo digo que no, yo no la ofendí a Leyanis, yo no le dije nada, simplemente le dije que no estaba en peligro. Hay personas que no soportan que uno le vaya a lo que ellos no dicen, que uno vaya en contra o que tenga una opinión diferente. Por eso últimamente yo no entro en las directas de todo el mundo. Tengo mucho recelo y mucho temor entrar en las directas de las personas, porque las personas, a veces uno entra en su directa con una buena energía, con una buena positivismo, con cualquier cosa y como ya tienen otra cosa que le han dicho, se dobla, se roba la cosa para algo negativo y de verdad no es mi interés. Entonces tengo que estar segura ahora para entrar en una directa que es una persona que nunca, tú sabes que yo sé cómo piensa de mí y todo, y bueno. Entonces Leyanis Márquez cogió un criterio de mí y le dijo a María Teresa. Después de eso ella estaba haciendo una directa hablando de frío y caliente. Frío y caliente es una palabra que el Jesucristo lo dijo a la iglesia, no a todo el mundo. En Apocalipsis, y dijo, mejor que seas frío o que seas caliente, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y yo reconozco que por error yo entré a esa directa porque estaban hablando de alguien que yo pensé que era amistad o que yo pensé que era hermana en el Señor. Y entré y le dije, señora, yo no la conozco, pero yo quisiera decirle algo. Entonces ella asumió que yo estaba queriendo hablar de lo que pasó con Leyanis, que yo le dije a Leyanis que no, él no estaba en peligro, asumió y empezó a hablar ahí por la boca que si yo me ponía un pullover de alguien de Cuba, yo pensaba que esa persona era mía, que no podía tocarla a la gente de Cuba, que cada uno tenía que tener un diploma para la gente de Cuba, cosas que yo no entendí nada y me parecieron una falta de respeto muy grande. Porque si ella no me conocía, no tenía un criterio, no tenía por qué hablar todo lo que le venía a la mente. Pero es muy característico de ella, porque si vemos las directas de 14 horas, de 8 horas, de todas las horas, de toda la guerra que ha tenido a través del tiempo, que yo ni sabía en ese tiempo, vemos que cualquier cosa que le viene a la mente es por ahí para allá. Entonces le escribí y le puse en las muchas palabras abunda el pecado, que es un texto bíblico, porque ella estaba hablando de un texto bíblico. Bueno, a raíz de eso nos hicimos enemigas. Yo hice un videito después cortico donde yo estaba diciendo que la gente habla mucho, que populismo y todo, porque a mí, de todas maneras, hoy mismo para mí, ella es una populista. Para mí, ella habla de más. Para mí, ella dice cosas que no debe decir. Para mi criterio, es mi criterio. Ella habla, por ejemplo, de nombres de personas que están en Cuba, que son personas que no tienen su nombre real en las redes, y ella dice nombre, apellido y dónde vive. ¿Ves? Entonces, para mí,
decir cosas de otra persona íntima en las redes, para mí, en mi barrio donde yo me crié, en Buenavista, que todo el mundo sabe, bueno, yo a eso le llamaba chivatería en Cuba. Entonces no me gusta la manera que ella habla. No es para discutir con ella esto, no es para seguir, no es para continuar. Yo vi lo que ella habló, yo voy a hablar lo que yo creo ahora. Pero es lo que yo entiendo, no me gusta. Tampoco me gusta que diga, después de tantas cosas, tampoco me gusta que Leianis Márquez haya puesto un mensaje privado que yo le mandé a ella, lo haya hecho público. Porque privadamente yo le puedo decir a cualquiera, oye, si me dicen tu madre, yo le digo la tuya, ¿viste? Pero no me parece honesto, no me parece sensato que alguien saque una cosa privada para ponerla pública y denigrar la creencia de otra persona. No me parece. Yo no lo haría. No sé si eso es moderno en Cuba, no sé si eso viene de la seguridad del Estado, no sé, pero en mi época, en mi tiempo, eso era fulísima y yo no entiendo de esas cosas. Yo cuando hablo una cosa privada es privada. De hecho, dije que me habían hecho una trampita los otros días. Les voy a contar cuál fue la trampa. 2 personas a mí me escribieron, una de Cuba, que es amiga de ella, de María Teresa Rafaeli, y me dijo que si yo quería que ella me dijera unas cuantas cosas. Y yo le dije que no. Y ahí están los textos. Y otra persona me dijo, te voy a buscar a alguien en Cuba para que te quites eso de arriba. Y yo también le dije que no. Y lo bloqueé. Porque quiere que te diga, a mí no me gusta la trampa. Yo no soy tramposa, yo soy honesta. Y si yo puse una orden de restricción fue porque yo entendí que la discusión que yo tuve con Keili de la Mora fue irracional, fue por gusto, fue porque simplemente ellas se hicieron amigas después que se tiraron, porque eso se usa. Te tiro y soy amiga, te tiro y soy amiga, te tiro y soy amiga. No me gusta eso, aunque tenga Jesús en mi corazón. Respeto para que me respeten. Si te falta el respeto, tú y yo no vamos a tener más nunca ninguna tarea. No vamos a hablar más nunca. Usted por su camino y yo por el mío. Ni yo me voy a unir a usted porque usted no es la libertad de Cuba, María Teresa Rafaeli, ni usted se tiene que unir a mí. Yo voy a seguir hablando de la situación que hay en Cuba y denunciando la injusticia, los abusos de lesa humanidad que se cometen en el país, en la dictadura donde yo nací. Y usted, pues su camino, con lo suyo. Ahora, si usted se dedica a ser agente de influencia y a ponerle la cabecita mala a ciertas personas, como han salido otras personas, haciéndome bullying, haciéndome que si no soy cristiana, porque usted ha dicho, eres una descarada, tú no eres cristiana, una pila de cosas, ¿viste? Alexander es un descarado. Alexander hizo una directa y no habló nombres de ustedes. Si ustedes se la cogieron por ustedes y si ustedes lloraron, mira, yo no sé, esa fue su conciencia, porque él no mencionó nombres, ¿entiendes? Entonces, no quiere decir que no la haya hecho por ustedes, pero no mencionó los nombres, ¿ves? Y ustedes hicieron un gran aporoto y no mencionó nombres, no como usted que se pasa, María Teresa Rafaeli, 8 horas, 14 horas haciendo directa a una persona, porque usted dijo hace un momentico en su directa que mi hijo Eliezer le había dicho a usted que quería partirle la cara. Le voy a explicar. Cuando mi niñito dijo eso, esa directa la puse hoy pública para que todo el mundo lo vea. Cuando mi niñito dijo eso, mi niñito lo dijo porque mi niñito escuchó 3 directas de usted hablando mal de mí. Yo soy su mamá. Pero cuando mi niñito se despidió en las directas, mi niñito le dijo, Dios te bendiga. En las 2 directas que mi niñito hizo, le dijo, Dios te bendiga. ¿Me entiendes? Mi niñito no había escuchado a Díaz Canel ofenderme a mí. Y entonces mi niñito le hizo un pedido como un niño de 10 años a Díaz Canel por la libertad de la Sara Carenia y de Lucas. Y de que no la separaran de su bebé Lucas. Casualmente el mismo día que Eliezer hizo esa directa, que la hizo en la noche, al otro día por la mañana usted hizo una directa para mí, desprestigiándome. Y me llamó alguien del Canal 51 para entrevistar a mi niño, pero como usted había desprestigiado, me había hecho una directa que habían visto más de 2.400 personas diciéndome descarada, posiblemente esa misma persona escuchó lo que usted estaba diciendo, que yo era una descarada y una falsa cristiana. Y posiblemente esa mujer de 51 no me volvió a llamar para que mi niño fuera a hablar de la Sara Carenia.
Porque eso es lo que hacemos en esto. Lo que hacemos en esto, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y a todo el mundo. ¿Cuántas directas ustedes ven en mi muro hablando de esa señora? Hice una directa y la quité por la noche. La guardé, no la quité, la tengo por ahí, la guardé. Y hice otra diciendo que no iba a hablar más de ningún problema en las redes. Pero ella seguía y continuaba y continuaba. Entonces quiere que te diga, lo último fue que Kaylee G me llamó con Barbara Queen y con otro teléfono de 786, que el hombre tenía la cara tapada y que la voz estaba distorsionada, que era como la voz de un hombre, y me estaban diciendo por 18 minutos ofensa y yo no me podía defender, y yo no podía decirle nada, ¿viste? Yo fallé porque no tenía que haber contestado esa llamada, no tenía que haber hecho lo mismo porque no es mi característica. ¿Ves? Porque yo sí nunca he hablado tanto. Yo sí no hablo, a mí no me interesa estar hablando, a mí no me interesa estar en esto. ¿Ves? Pero yo fallé, me presté, me grabaron sin pedirme permiso. En ningún momento me estaban diciendo que me estaban grabando. Y después pusiste un contraste de una directa que yo había hecho como cristiana con la Biblia de 7 cosas aborrece Jehová, la lengua mentirosa. El que causa divisiones entre hermanos. ¿Ves? Y entonces pusiste la comparación de esa directa cristiana que yo hice con la chusmería grabada por la noche, tratando de defenderme cuando yo no sabía que me estaban grabando, para decirle al mundo entero que yo no era cristiana. Además de eso, vigilas donde yo doy like, y además de eso dices que yo tengo un combo. Te voy a explicar lo del combo ahora, te lo voy a explicar. Yo no tengo ningún combo. Yo siempre he estado sola con Cristo. Yo no tengo ningún combo, pero te voy a explicar lo del combo. En este tiempo de problemas contigo, María Teresa, yo he conocido muchas personas que también han tenido problemas contigo. No me he sentado con ellos a comer, no he ido con ellos a salir, pero entiendo que si usted los ofende, ellos no te van a dar flores. Si tú tiras piedra, ellos no te pueden dar flores. Y si cada vez que tú abres tu boca dices una ofensa para Mafló, bueno, pues Mafló tiene que ofenderte a ti también. Porque es que de qué manera, si tú sigues con la traca, ¿de qué manera tú quieres que la gente se relajen? ¿De qué manera tú quieres ganarte las almas de las personas? Tú que dices que eres tan cristiana, que acabas de llorar, que acabas de decir que el amor de Dios. ¿Por qué tú haces excepción de personas? Si supuestamente nuestro Padre que está en los cielos es tan bueno que hace salir el sol para buenos y malos. ¿Por qué tú tienes que ofender a Linda, a la otra muchacha o señora? ¿Ves? ¿Por qué tú tienes que ofender a toda esa gente y no quieres que ellos te ofendan a ti? Cuando tú ofendes a una gente, tú vas a esperar eso de esa gente. Espero no estarte ofendiendo en esta directa, aunque te estoy contando la verdad a todo el mundo, le estoy dejando saber a todo el mundo que sí entiendo que fui fui difamada y desprestigiada por María Teresa Rafaeli. Se dio una impresión de mí y muchos comentarios ahí en el Facebook, y se habló hasta de mi hijo. Yo nunca he hablado de su hija. A mí no me interesa ni cómo luce su hija, ni quién es su hija, ni cómo es su hija. Yo nunca he hablado. Mi hijo habló de usted porque mi hijo se desesperó que usted hablaba de todo el mundo y no se callaba. Él lo escuchó con su oído. Y así todo, en la última directa yo le dije, hijo, bendice y pide misericordia para su vida. Ella necesita a Cristo, ella necesita aprender la palabra para que sepa cómo controlar su boca. Para que sepa que si sigue ofendiendo a las personas la van a seguir ofendiendo a ella. Entonces, usted ha tenido problemas como con 30 personas. Algunos de esos se hicieron amigos de usted a la cañona, a la fuerza. ¡Ay, porque te voy a decir! ¡Ah! Señora, yo no entiendo fuerza. Yo me fui de Cuba. Yo en Cuba nunca fui de CDR. Yo en Cuba nunca estudié, nunca trabajé. Yo estaba seca, de flaca, así. Prefería no pasar hambre, porque yo sí pasé hambre en Cuba, a trabajarle a esa dictadura. ¿Entiende, señora? A mí ni los zapatos a la fuerza. Conmigo no hay fuerza. Y si después de usted hacerme
1, 2, 3, 4, 5, 6, poniendo videos ocultos, diciéndome descarada, diciéndole a Alexander Fábrega todo, que te vendiste por un parol, cuando él no se ha vendido a nadie. Porque la amistad de él y yo no se basa en eso. Él es un hombre que ni se vende ni se compra. Él es un hombre de verdad. Y como ha salido la gente, como ha salido su amiguita Leyanis Márquez a decir que si él estuvo 9 meses, porque parece que para ustedes un tonfazo por la cabeza no es suficiente. Ustedes quieren que le den 2 o 3. Ustedes no quieren que la gente vaya 9 meses preso. No, ustedes quieren que lo estén preso, represo, y que además de eso ustedes lo difamen o le digan que es de la seguridad del Estado. ¿Viste? Para que le caigan a golpe los presos del combinado. Ustedes, eso es lo que ustedes quieren. ¿Ves? Porque Daniel Moreno de la Peña, por la boca tuya, cada vez que sales a hablar, dice que es un posible agente. Señora, ¿usted sabe cuánta opinión yo tengo de algunas personas que están en Cuba, que son opositores o que son presos políticos? Yo no es el momento de salir a las redes a decir que ningún preso que está preso en Cuba, aunque sean los comunes, es un agente de la seguridad, porque eso estás provocándole la muerte a ese señor allá adentro. Los otros días lo cogieron entre varios y le cayeron a golpe. Señora, usted que salió tan linda hoy, porque de verdad que salió linda, no de afuera. No tengo nada que ver con nadie. Lo que hablaba me causó curiosidad de quién es usted, quién realmente es usted. ¿La que salió hoy o la que salió el 25, el 12 de septiembre o la que salió el 7 de septiembre a decirme descarada, falsa cristiana, hipócrita? ¿Tú lo que me dijiste? Yo no te lo estoy diciendo a ti, tú me lo dijiste a mí. ¿Viste? Varias veces. Agosto 20, me hiciste otra directa con tremenda guapería, estoy vestida rojo. Entonces, ¿quién es usted? La que sale hoy llorando, la que sale hoy cantando, tocada por supuestamente tocada por Dios. Y le voy a decir, yo sí he orado por usted. Antes de entrar en eso, te voy a decir, te voy a seguir hablando del grupo que tú dices. Tengo amistad en Facebook con esas personas, no las voy a quitar. Les voy a seguir dando like a lo que yo entienda. Voy a seguir dándole corazón a lo que yo entienda. Voy a seguir ejerciendo mi derecho, como usted lo ejerce, a hablar de las personas, como lo dijo la jueza, entiendo y la respeto. Voy a seguir ejerciendo mi derecho a dar like y a comentar lo que yo entienda. Señora, esto no es comunismo. Donde caemos en la falta de respeto es ofendiendo a las personas. Pero dando un like o comentando, yo nunca he dicho que usted le debe a la IRS, porque a mí no me conta. Yo no sé de dónde usted se inventa esas cosas. Yo jamás he dicho que usted le debe a la IRS ni nada de eso. Yo no nada de eso lo he dicho. Yo lo que fui a la corte a decir que usted me persigue cibernéticamente, usted me acosa, usted esto se desestimó, no le dieron la orden de restricción, no importa. De todas maneras yo usé mi método legal. Porque señora, si usted puede ver, a Ultra le cayeron a golpe 3 personas. Y yo he visto muchas amiguitas suyas que han comentado, cuando la coja le voy a meter. Y señora, yo necesito seguir yendo a protestar y a denunciar a mi país. Yo soy una activista, señora, y no lo voy a parar. Entonces yo necesito que quede registrado que un agente de opinión me desprestigió. Yo necesitaba no hacer abuso de la ley del proceso, sino llevar un proceso efectivo. Porque usted le está diciendo a la gente lo que usted cree que yo soy. Ahora, usted hoy dijo que somos hermanas en Cristo, que las dos hablamos de Jesús. Ok, señora. Usted dice que no quiere más problema conmigo, yo tampoco quiero un problema con usted. Pero si yo llegué a este límite, fue porque usted me llevó al límite. Usted me llevó al límite porque yo le pedí de favor a usted, no diga más mi nombre. No es ley mordaza, señora, es respeto. No se llama ley mordaza, se llama respeto. Se llama cristianismo. Se llama mostrar ese Jesús que vive en uno.
No es ley mordaza, no es obligado. Yo no te obligué, yo no te estoy diciendo, oye, no digas más mi nombre obligado. Yo te estoy pidiendo, por favor, para de, ya me hiciste una directa, ya me hiciste dos, ya me dijiste lo que me dijiste, ya todo eso. Ya, mira, ya es enchucha en pro, ¿viste? No busques un like que yo doy, o dos likes, o una risa que yo hago para que seguir en el teque. ¿Me entiende, señora? De verdad a mí me da una pena que usted se ha pasado 2 años en este problema con las personas fajadas en las redes. Se ha pasado tanto tiempo peleando con las personas, señora, que a mí me da pena con usted. A mí me da pena como usted busca una, busca el otro, busca enemigo y sigue. Y cada vez que usted abre su boca le dice a Maflor lo que le decían en Cuba. Señora, deja a la gente. Ya usted lo dijo, ya usted hizo 14 horas una directa para Maflor. Ya.